Hola, buenas noches. Esta es una nueva secuencia del programa Conversaciones en el Museo de Arqueología de San Marcos. Para el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es el doctor Carlos Hurtado Ames, quien nos acompañará con el tema sobre las cacicas del Valle de Jauja durante el siglo XVIII. Y el doctor Hurtado Ames es licenciado por la Universidad Nacional de Mayores San Marcos. Es doctor en Historia por el Colegio de México y también magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Carlos Hurtado Ames tiene varias publicaciones. Entre estas publicaciones podríamos decir que gira en torno a esta provincia, a esta región central del Perú, específicamente la región de Jauja. Entre los libros que ha publicado está Curacas, Industria y Revuelta en el Valle del Mantaro, siglo XVIII, en el 2006. Testamentos inéditos de los caciques del Valle del Mantaro, de la Sierra Central del Perú, siglo XVII y XVIII, publicado por la Universidad de San Marcos, en el 2016 también, entre otros, ¿no? Entre artículos y ensayos. ¿Algunas palabras que nos pueda dar para esta presentación? Bueno, sí, en principio muy agradecido por la invitación. Y también felicitarlos por la iniciativa que están desarrollando, ¿no? El Museo de Arqueología de San Marcos. Me parece que es una gran oportunidad para poder discutir y debatir de repente algunos aspectos de lo que hemos estado trabajando y, claro, evidentemente darlos a conocer, ¿no? Creo que, entonces, espero que sea fructífero, ¿no? Lo que podamos discutir hoy día, ¿no? Doctor Carlos Hurtado, yo quería empezar preguntándole cómo podemos definir, cómo podemos entender o delimitar la región del Valle del Mantaro o la región específica del Valle de Jauja. ¿Es lo mismo hablar del Valle del Mantaro que el Valle de Jauja? ¿Lo mismo, doctor? Ya, el nombre que existía en la colonia era Valle de Jauja, en realidad. El nombre Valle del Mantaro es un nombre tardío, ¿no? Es de fines del siglo XVIII. Cuando el Mantaro, un poco lo que se percibe en varios estudios, era un nombre de la entrada hacia la zona de frontera, ¿no? Hacia la Amazonía. Y entonces ese nombre tomó el nombre del río, ¿no? Pero antes, en la época colonial, el valle se llama Valle de Jauja, ¿no? El río se llama Río de Jauja, ¿no? El corregimiento también se llama corregimiento de Jauja, ¿no? La provincia también se llama provincia de Jauja. Después ya hay una nueva configuración política con el surgimiento del Estado-Nación moderno, ¿no? Surgen otras provincias, Huancayo concretamente, ¿no? Y ya hay una variación. Ahora, si es la misma región, creo que el Valle del Mantaro como tal puede ser pensada como una misma región, en términos generales digo, ¿no? Pero a la vez hay diferencias en el desarrollo, en la historicidad de cada uno de las provincias que ahora conforman el Valle del Mantaro, ¿no? Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca, ¿sí? No es el mismo desarrollo en realidad. Claro, están en el mismo espacio geográfico, la misma región, si se quiere, pero hay diferencias, ¿no? Diferencias de carácter cultural, que hasta ahora se perciben, la verdad, ¿no? Hasta ahora, pero, o sea, esto es posible de observarse desde la época prehispánica, inclusive. Ya hay una serie de conflictos, si se quiere, disputas, ¿no? En principio por los Sausa y los Huanca, ¿no? Los dos grupos étnicos que un poco definen la realidad cultural prehispánica de la zona. Y esto se traslada a la colonia. En la colonia existen tres parcialidades, repartimientos: Hanan Huanca, Lurin Huanca, Hatun Sausa. Es una tripartición. ¿Ya? Es un caso único, casi creo, en toda la organización que dejaron los incas, ¿no? Porque por lo general son pues bipartitas, o sea, 2 y 4, ¿no? Acá son 3, ¿no? Y seguidas de unas divisiones en 2, en fin. Ya, pero un poco ese es el panorama que tenemos, ¿no? Y dentro de ello, en la colonia, existieron pueblos, 14 pueblos, y cada uno con sus anexos, ¿no? Que es una división mucho más grande. Y un poco ese es el panorama, te digo, ¿no? De cómo estaba constituido, cómo era la configuración. Es una configuración sobre todo rural, ¿ya? Porque Jauja se fundó como ciudad en 1534, el 25 de abril, pero fue abandonada en noviembre de ese año, ¿no? Y tuvo una refundación, según lo que proponen algunos autores. Espinosa Soriano tiene esa propuesta,
como pueblo de indios en 1565, ¿no? Santa Fe de Jatun Sausa. ¿Sí? Y todo lo que son pueblos, hasta finales del siglo XVIII, ¿no? Que Jauja pasa a ser villa, ¿no? Pero todos son pueblos, entonces es una configuración rural, ¿no? Y hay algunos pueblos que funcionan como villas también. Jauja, ¿no? Jatun Sausa funciona como villa, tiene esa connotación, ¿no? Un poco eso me parece, ¿no? Claro, doctor. Y volviendo al tema que compete a esta entrevista, este es el espacio que nos acaba de limitar del Valle de Jauja. El tema de las cacicas es un capítulo especial, o es una gran parte de su tesis doctoral. ¿Qué nos podría comentar respecto al tema y por qué se podría entender un tema nuevo, hablar de cacicas específicamente en el Perú, y no de caciques? Ahora, ¿por qué cacicas y no de repente curacas, no? ¿Cómo se estaba manejando? ¿Qué antecedentes tiene para el tema específico de cacicas en el Valle del Jauja? Ya, bueno, ya. Mira, en principio, el nombre que las autoridades recibieron por parte de los españoles, las autoridades indígenas, fue el de cacique, ¿no? Ellos los llamaron caciques a todos. Las autoridades indígenas tenían una serie de divisiones, si se quiere, ¿no? Había cacique principal, cacique segunda persona, habían los llamados principales también, ¿no? Y cacique de taza, en fin. A todos los llamaron caciques, a todos, ¿no? Entonces, fue como una categoría que unificó, si se quiere, los distintos tipos de autoridades, ¿no? Entre ellos se llamaban curacas en algunas partes de la sierra. En otras partes tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en el altiplano existe el nombre de la cata, ¿no? En la costa norte existe el nombre de filca, por ejemplo, ¿no? Para cierto tipo de autoridades, ¿no? Entonces, y el nombre, la denominación de curaca es sobre todo, tiene presencia, ¿no? Si se quiere, vigencia, o es usual hasta por el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVIII sí, casi toda la documentación aparece como caciques, ¿no? Y ellos mismos también se llaman caciques, ¿no? Entonces, es el mismo personaje, sino que tiene distintos nombres, ¿no? Hay una especie de... Eso va en función al uso que se le empieza a dar. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres, no? En la historiografía peruana sí se ven... Sí, tengo entendido que el tema del poder manejado por mujeres se ha visto más en la costa norte, desde los primeros relatos de cronistas. El dato arqueológico también ha recuperado evidencias de personajes femeninas que habrían dominado, habrían tenido el poder en esas regiones. Pero eso es para el norte. Usted habla de la parte central del Perú. ¿Nos podría ampliar? Sí, mira, o sea, un poco lo que... Sí, justamente lo que les estaba comentando es que en la historiografía se han encontrado algunas evidencias de mujeres asociadas al poder, ¿no? Como dices tú, principalmente en la costa norte. El caso de las capullanas creo es el más, que más salta a la vista, ¿no? En el siglo XVI los encontró un poco lo que estudió María Rostorowski, ¿no? Y otros autores más, ¿no? Pero son inermes a lo que se ha encontrado ya en el sistema colonial, ¿no? Por ejemplo, Cieza de León, ¿no? En 1550 y tantos, 51, pues las vio, dice él, ¿no? O tuvo esa referencia, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de la colonia. En la costa norte también hay evidencias de la época prehispánica de mujeres vinculadas al poder, ¿no? Ya, en fin, de la época de los moches, pues, ¿no? La señora de Cao, por ejemplo, ¿no? Y o las sacerdotisas de Chorlacat, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un poco el debate que existe es si la existencia de estas mujeres asociadas al poder, algunas que se les llama cacicas, ¿no? Es parte de un sistema preexistente o si es parte netamente del sistema colonial. Hay algunos historiadores que están con la primera alternativa, ¿no? Que es preexistente, ¿no? O sea, por ejemplo, está Irene Silver, ¿no? Un poco lo que también propone Rostorowski, ¿no? Y otros más, ¿no? Sobre todo antropólogos, ¿ah? Suidema, ¿no? Estos que estudian, por ejemplo, lo que se llama descendencia paralela o sucesión bilateral, ¿no? Claro, donde los hombres descienden de los hombres y las mujeres descienden de las mujeres, ¿no? Y eso es un tema que se ha comenzado a discutir, pues, claro, incluso no como se debería, quizás, ¿no?
de su tesis usted comenta sobre esta categoría, la que conocemos de capullana, ¿no? Si realmente es un término ya preexistente o es algo que ya se inventó durante la colonia, ¿no? Sí, justamente te digo, hay otro grupo de historiadores que un poco han estudiado también el tema de las mujeres y poder, mujeres indígenas y poder, ¿no? Proponen que la capullana es netamente colonial, ¿no? La asociación hacia la mujer la introducen los españoles. O sea, ciertamente los españoles introducen la asociación como tal, ¿no? Que no existía en la época prehispánica, ¿no? En la época prehispánica, pues, asumía el cargo por lo general el más hábil, ¿no? O el que podía demostrar que tenía condiciones para hacerlo, si se quiere. No es que sea el padre, el hijo sucede, ¿no? Eso lo introdujeron los españoles, ¿no? Entonces, algunos historiadores, en este caso David Garrett, ¿no? Y Karen Grauwald, que han trabajado un poco la costa norte y el caso del Cusco, proponen eso, ¿no? Que la cacica es inherente al sistema colonial. Las mujeres que están ejerciendo poder son inherentes al sistema colonial. Entonces, ese es el debate que existe, si quiere, ¿no? Ahora, se han encontrado evidencias de mujeres cacicas en el siglo XVIII, y es algo que se ha comenzado recién a estudiar, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, yo mismo suponía pues, que yo estaba en realidad trabajando el tema de autoridades indígenas en el Valle del Mantaro, en el Valle de Jauja, ¿no? Caciques, y en la documentación me empecé a topar con mujeres, justamente, ¿no? Con mujeres que estaban ejerciendo el cargo de cacicas, ¿no? Y me llamó la atención profundamente eso, ¿no? Y por eso un poco, al final tuve que hacer una especie de viraje en mi investigación y tuve que orientar, digamos, la narrativa, las propuestas que pude plantear en función de eso, ¿no? A la presencia de mujeres como tales en el poder, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, en la historiografía también que comencé a consultar, pues hay pocos casos que se han trabajado, ¿no? Uno es el caso del Cusco, que lo ha trabajado David Garrett. Él encuentra hasta 58 mujeres asociadas al poder, 58 cacicas, ¿no? Pero la diferencia con el Mantaro es que, miren, los cacicazgos en todo el Perú no son iguales, ¿no? Ni tienen la misma jerarquía, ni la misma configuración para comenzar, ¿no? O sea, los caciques de Valle Mantaro tienen una hegemonía muy grande, sobre 10.000 familias, si se quiere, ¿no? En cada uno de los partimientos. Eso no pasa en el Cusco. O sea, las cacicas que estudia David Garrett, que les estoy comentando, son caciques de pueblo, por ejemplo, ¿no? O sea, de jerarquía muy reducida, pequeña, ¿no? En la costa norte, que también es algo que se ha trabajado, lo ha trabajado Jorge Ceballos Quiñones, pero no la cacica como tal, ¿no? Sino él ha trabajado los cacicazgos y ahí menciona cacicas, ¿no? También ha trabajado Karen Grauwald, ¿no? En una temática general de las mujeres indígenas, incluye un capítulo sobre cacicas, ¿no? Son cacicas un poco más pequeños que las de la Sierra Central. O sea, las cacicas de la Sierra Central del Valle de Jauja tienen una connotación particular, ¿no? O sea, tienen más poder, si se quiere. Y también hay cacicas, te digo, en Ecuador, se ha estudiado cacicas en Ecuador, Paula Gaza lo ha estudiado en Chile, Erika Cerrón, ¿no? Tiene un trabajo, también he visto para el caso de Basullos en el altiplano, ¿no? Una historiadora Sales, ¿no? Cristina Sales, ¿no? Ha trabajado esto, ¿no? Sé que también hay creo que se están haciendo algunos trabajos sobre cacicas, otros investigadores creo que están también ahora mismo ya en camino, en ejecución, ¿no? Entonces, inicialmente es un tema que parecía una particularidad, pero después sí un poco, creo que sí es parte de una cierta regularidad, ¿no? En algunos espacios por lo menos. ¿Por qué, no? Porque fíjate, la ley colonial es ambigua. Dice que debe suceder el varón, pero que también debe ampararse en la costumbre que existiera en tal o cual lugar. Entonces, todas estas cacicas que te he comentado en distintos sitios, casi todas recurren a eso, ¿no? Que había la costumbre de que gobernaran mujeres. Pero ahí tenemos otro problema. ¿Por qué no? Porque la costumbre de gobernar, el tema de la costumbre en general, a veces recurre a una sanción que es del presente, ¿no? Antes que del pasado. Porque mira, la costumbre se puede establecer a veces en 1, 2, 3 años, ¿no? No es que haya sido, pues, la ley histórica es tan cambiante que a veces en poco tiempo uno puede ya establecer una idea de costumbre, ¿no?
Sí, entonces, bajo ese criterio, pues, y también por el hecho de que en el Valle del Mantaro, por ejemplo, no había varones para suceder, ¿no? Y sucedieron mujeres. Bien, en el Valle del Mantaro este fenómeno se registra desde el siglo XVII, ¿no? Hay evidencias que caciques designan a sus hijas, en el caso de la Limaya, ¿no? Como sucesoras al cacicazgo. Pero parece que esta persona que se le asignó como sucesora, una de las Limaya, murió niña, creo. Pero de todas maneras eso es un precedente, ¿no? Eso es un precedente del siglo XVII, ¿no? En el siglo XVIII, cuando ya con más claridad se ve este fenómeno, ¿no? De caciques que están asumiendo el cargo, ¿no? El caso de la Zapolaya, ¿no? El caso de la Zapolaya. Sí, usted menciona que pese a que hay un varón dentro de la línea de descendencia, se opta por una mujer. Ahora, también, antes de pasar a este tema, de repente, está esta categoría de cacique o cacica, es igual que lo que podríamos llamar el gobernador, el curaca gobernador. ¿Es la misma persona o hay dos categorías diferentes ahí? Es decir, la cacica gobierna en a veces a veces es la misma persona. O sea, el cargo es cacique principal y gobernador. El cargo que tienen los caciques principales, ¿no? Lo que tienen en la más alta jerarquía los hatun curacas de la época prehispánica, ¿no? O uno curacas, ¿no? Son los caciques principales y gobernadores en la época colonial. Pero el cargo de gobernador es un poco más flexible. Por ejemplo, si hay una cacica, ¿no? Que tiene la dignidad, le dicen, ¿no? O tiene el vínculo, es la que tiene la herencia del cargo. Su marido pasa a ser gobernador, ¿no? Se le reconoce como gobernador, ¿no? O sea, el cargo de cacique está unido al cargo de gobernador porque tienes un cargo político, ¿no? Esto, por ejemplo, no pasa en México, no en España, ¿no? Los caciques son unos y los gobernadores son otros. Los gobernadores son elegidos en Nueva España, ¿no? Se llama gobernador Yult, ¿no? Es una figura muy abstracta, ¿no? Acá no. Y eso es creo la razón por la que en Nueva España principalmente los caciques se extinguen en el siglo XVI. O sea, pasan al siglo XVIII, pero son pocos, ¿no? Y son más un cargo honorífico, simbólico, ¿no? Acá no, ¿no? Acá sí tienen poder político, ¿no? O sea, inclusive es un funcionario, pues, el cacique, ¿no? En el fondo es un funcionario de la corona, encargado de la colecta del tributo indígena, ¿no? ¿Ya? Y por eso se prolonga, creo. Me parece que es un poco claro eso, que son varias las razones. Una de ellas es esa, por la que se prolonga hasta el siglo XVIII, ¿no? Y ¿Qué linajes se ven involucrados en el tema de las cacicas del Valle de Jauja para el siglo XVIII, doctor? Mire, el Valle del Mantaro, como decía al comienzo de cuando estuvimos conversando, estuvo dividido en tres parcialidades: Hanan Huanca, Lurin Huanca, Hatun Sausa. A la vez eran cacicazgos, ¿ya? Y cada cacicazgo tenía pues un cacique principal y gobernador. En Hanan Huanca los Apolaya, en Lurin Huanca los Limaya, y en Hatun Sausa los Surichaki. Entonces, estas líneas de sucesión son las que van a sucederse, si se quiere, en el cargo hasta el siglo XVIII, ¿no? Pero en el camino hay un proceso de integración, o sea, de alianzas matrimoniales endogámicas entre estas mismas familias, para construir poder, ¿no? Esta es una estrategia que utilizan casi todas las élites, en el antiguo régimen, ¿no? De esta manera, los Apolaya, por ejemplo, a finales del siglo XVII entablan una alianza matrimonial con la descendencia de los Surichak, ¿no? O sea, un cacique, un curaca, un cacique, don Carlos Apolaya, se casa con doña Sebastiana Surichak, ¿no? Que tenía la parte de la herencia del vínculo del cacicazgo de Hatun Sausa, ¿no? Y justamente la hija de Carlos Apolaya, que es doña Teresa Apolaya, es la que asume el cacicazgo de Hanan Huanca y el de Hatun Sausa, ¿no? ¿Por qué, no? Porque ella, curiosamente, creo que tiene sentido de lo que les comentaba hace un rato, se casó con su primo hermano, ¿no? Con un Surichak, que era el cacique principal de Hatun Sausa. Y este cacique falleció tempranamente, a los pocos años de haberse contraído este matrimonio, ¿no? Y le hereda el cacicazgo de Hatun Sausa a doña Teresa Apolaya, ¿no? Y en los documentos dice que también ella
ya había heredado la parte que le correspondía de su madre, ¿no? Esto es bien significativo, ¿por qué, no? Porque esta idea de que la madre le hereda parte del cacicazgo de Hatun Sausa alude a que las mujeres transmitían el poder, pues, o heredaban el poder, ¿no? Y esto tiene sentido con estas propuestas que se han formulado en relación a herencia paralela o descendencia paralela, ¿no? O sea, que las mujeres transmiten cargo, heredan cargo, ¿no? De ellas hacia las mujeres, ¿no? Esto es algo que les comentaba, ha trabajado bastante Irene Silverrat, Tom Suyema y Freud Gonsbury, ¿no? Estudié un poco el sistema de parentesco inca, ¿no? A partir de estas posturas. Creo que en Yelacera Central me parece que eso existe y se aplica, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, en el caso del Limaya, ¿no? A mí me llama mucho la atención en el siglo XVII, por ejemplo, todos los caciques Limaya eran varones. Todos los Limayas son varones, ¿no? Y no aparece ninguna mujer Limaya, ninguna. Pero revisando la documentación me di cuenta que no tienen el apellido Limaya, sino tienen otro apellido, Acopachua, Yalopachua, Intipachua, ¿no? Como una variante Pachua, así que me imagino alude a un cargo, a un sistema de cargo también, ¿no? Entonces parece que fuese otra familia, pero no es otra familia, pues, sino justamente es lo que te estaba, evidencia lo que te estaba comentando, ¿no? Que es descendencia paralela, ¿no? Esto se rompe en el siglo XVIII, ¿no? Pero poco evidencia, como te digo, que las mujeres transmitían el cargo y heredaban el cargo, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII hay este fenómeno de integración en una sola familia, los distintos linajes, las distintas familias cacicales, ¿no? Esta Teresa Polaya, por ejemplo, se casa. Es un fenómeno que es curioso, ¿no? Las hijas de este cacique, don Carlos Apolaya, Teresa Polaya y doña Petrona Polaya, se casan con caciques de fuera, foráneos. Uno es el cacique Astocuri, don Lorenzo Astocuri de Ayacucho y Vilcashuamán, y otro es un Joseph Pomalaza, ¿no? De Huancavelica. Es curioso, te digo, porque un poco la dinámica patriarcal que caracteriza a la colonia indicaría, pues, que los cacicas han debido irse a vivir a la región de estos caciques, ¿no? Pero no ha sido así, ¿no? Sino que estos caciques se vinieron al Valle del Mantaro, ¿no? Los dos se vinieron, ¿no? Posiblemente, mira, eso se llama matrilocalidad, ¿ya? Esto también nos pone en evidencia otro tema que es importante discutir, ¿no? Si había o no alguna forma de matriarcado preexistente en la zona, ¿ya? ¿Por qué se vienen de afuera, pues, estos caciques a la zona, ¿no? Porque estas cacicas doña Teresa Polaya concretamente asume como cacica principal y gobernadora, ¿no? Creo que esos casos, ese tipo de cargo, por ejemplo, no lo tenían estas cacicas que han sido estudiadas por lo que comentaba hace un rato por David Garra, ¿no? Cristina Sales, en fin, y otros casos más, ¿no? Son cacicas de menor jerarquía, ¿no? Esta es una cacica principal y gobernadora, ¿no? Entonces un poco esa es la particularidad que tiene, ¿no? ¿Y por qué le digo? Porque en el Valle del Mantaro los cacicazgos, te comenté en algún momento, tienen jerarquía sobre, por ejemplo, en el siglo XVI, Andrés de la Vega, el que aparece en las Relaciones Jerárquicas de Indias como el autor de la descripción de Sausa, esta crónica que fue publicada, ¿no?, en las Relaciones Jerárquicas de Indias, menciona, pues, que la jerarquía de los caciques es sobre 10.000 personas, ¿no? Bueno, 12.000, ¿no? 9.000, 16.000, algo así, en cada repartimiento, ¿no? Pero lo que quiero destacar es que o sea, tienen bajo su dominio una gran cantidad de personas, ¿no? Enorme cantidad de personas, ¿no? Entonces, imagínate el siglo XVIII, ¿no? Eso es un poco lo que sucede, el panorama es ese, ¿no? O sea, son cacicas que tienen una jerarquía sobre mucha gente. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando fallece esta señora Teresa Polaya, hereda el cargo a su hijo Blas Astocuri, que es un cacique principal, cacique de todo, ¿no? De toda la región, porque se casa con una Limaya. O sea, termina ese círculo que se estaba tejiendo de casarse entre ellos mismos, ¿no? Y se casa con una Limaya, ¿no? Doña Gabriela Limaya, que también en ese momento tenía el derecho de sucesión del cacicazgo del Huanca, ¿no? Se encuentra, entonces, este cacique, don Blas Astocuri, era cacique de los tres por herencia de su madre y de su esposa, ya por cabeza de su esposa, ¿no? Cuando fallece este cacique, ahí es un poco lo que me comentabas hace un rato, ¿no? Él deja una cláusula específica de que quien le deba suceder es su hijo Adriano Magno Astocuri.
Pero dice en la cláusula testamentaria que si en el camino apareciese si una de sus hijas, ¿no?, quisiera tomar algo así el cacicazgo, ella debería hacerlo, ¿no? Entonces un poco pone sobre el varón la preeminencia que tenía la mujer, ¿no? Aún el varón pudiendo asumir el cargo, ¿no? Sí, y así fue efectivamente, ¿no? Porque don Adriano Magno Astocuri se dedicó a la carrera eclesiástica, ¿no? Y su hija, doña Josefa Astocuri Dávila, perdón, Josefa Astocuri Limaía, ¿no?, es la que asume el cacicazgo. Ya estamos hablando ya en la segunda mitad del siglo XVIII para adelante, ¿no? Pero inclusive en ese interregno, porque cuando fallece don Blas Astocuri en 1751, estaban niñas todos los hijos, ¿no? La que asume el cacicazgo de manera interina es su esposa, ¿no?, doña Gabriela Limaía, hasta 1761-62, ¿no?, en ese interregno. Ella fue cacica de los tres cacicazgos, ¿no? Mientras sus hijos asumían la mayoría de edad, ¿no? Y su hija hereda ya en ese momento el cacicazgo de los tres sitios, ¿no? Esta hija se casó pues con un mestizo de Borochirí que también era de una línea de caciques, Dávila Canchohuamán, ¿no? Don Francisco Dávila Canchohuamán, que también se vino a vivir al Valle del Mantaro, ¿sí? O sea, repite un poco el fenómeno de matrilocalidad, ¿no? Y ellos tienen una descendencia donde una de las hijas, que es doña Manuela Dávila, es la que yo he encontrado como la última cacica, ya a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, claro, hay acá 1, 2, 3, hasta 4 generaciones, si te das cuenta, de cacicas, ¿no? No todas tuvieron las mismas circunstancias. En el caso de la primera generación, como yo lo denomino, de las cacicas en el siglo XVIII, de las Apolaya, doña Teresa Apolaya, ¿no? Ellos eran pues cacicas riquísimas, si quiere, tenían una muy importante riqueza material bajo su patrimonio. Por ejemplo, doña Teresa Polaya tenía algo de 131,000 pesos en su tasación de bienes que se hizo, ¿no? Su hermana, doña Petrona Polaya, tenía algo de 150,000 pesos, por ejemplo. Que son cifras, digo, muy importantes en la realidad colonial, ¿no?, de riqueza material. Esto no pasa ya inclusive con su hijo de Blas Astocuri, que tiene se nota que comienza a tener algunas dificultades, ¿no? Más su viuda, doña Gabriela Limaía, ¿no? Y más su hija, ¿no?, doña Josefa Astocuri Limaía, ¿no? Más su nieta, esta de doña Manuela Dávila, más aún, ¿no? O sea, la propiedad se van fraccionando, se van dividiendo, el poder económico se dispersa, ¿no? Lo que es usual en el mundo colonial, ¿no? O sea, la riqueza, el poder a veces de una generación a otra cambia y se pierde, ¿no? Pero en general te digo, esa es un poco la dinámica que se desarrolló en el siglo XVIII acá en el Valle del Mantaro, ¿no? En el Valle de Jauja, ¿no? Con esta presencia de las casitas, ¿no? ¿Y cuál es todo, digamos, porque un poco esta historia, pues, en el fondo no queda ahí, pues, ¿no? Porque a partir de estas casicas, a mí me parece que se han construido categorías míticas donde la colectividad o los campesinos, los indígenas, ¿no?, han vinculado la presencia de mujer indígena y poder, ¿no?, de cacique y poder, a través de un recuerdo de un personaje que creo ha sido, me parece, digo, es una hipótesis, conjetura, ¿no? Catalina Huanca, pues, ¿no? Un poco lo que está en el relato de Palma, ¿no? No hay ninguna evidencia de esta Catalina Huanca como tal en los documentos, ¿no? Pero sí se puede hacer una explicación verídica de su historicidad. A partir de estas casitas que sí han existido efectivamente, ¿no? Sí han tenido presencia real, pues, en la vida de estas gentes, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención en los distintos lugares de estas propiedades de las Apolaya, por ejemplo, existe el relato que cuando uno va a la zona, existe la realidad sobre Catalina Huanca. Eso es lo que sería importante trabajar, te digo, ¿no? Pero un poco ese es el vínculo que se puede establecer de ese pasado con este presente, ¿no? Con la realidad que estamos viviendo ahora, que hasta ahora existe ese recuerdo, esa imagen de mujeres que en algún momento han tenido poder, ¿no? Claro, en una parte de su trabajo de tesis menciona que esta figura mítica de Catalina Huanca se crearía efectivamente a partir de que existió en la región un grupo o una descendencia de mujeres, y esto ha quedado en el colectivo, en el imaginario de la población de esta región.
Sin embargo, hay indicios que ¿usted qué piensa que se podría llegar a encontrar indicios verídicos? Porque usted cita un conjunto de documentos que, al menos en un primer nivel de análisis, efectivamente demostraría la existencia de Catalina Huanca, de este personaje en la región, ¿no? Ya. Mira, este personaje de Catalina Huanca se hizo famoso, si se quiere, con la tradición de Ricardo Palma, pues, ¿no? Los tesoros de Catalina Huanca. Y Palma, lo que yo he observado es que recoge documentos que él tuvo acceso en la Biblioteca Nacional y también bastante de la realidad que imperaba en ese momento sobre este personaje. Se recogió testimonios orales, si se quiere, ¿no? Hay evidencias de una Catalina Huanca acopachua en el siglo XVII. ¿Ya? Su buena memoria está publicada por Espinosa Soriano, ¿no? La publicó en una revista de la Universidad Nacional del Centro, Sucesos se llama la revista. En el primer o segundo número está publicada La Buena Memoria. Mira, hace un momento te mencioné que en Lurín Huanca no existían caciques limaya, ¿no? Sino, cacicas limaya, digo, ¿no? Sino que tenían variantes de Yalopacho, Intipacha, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado, ¿no? Entonces, este personaje que aparece en Lima aparece este personaje, esta Catalina Huanca Acopachua, uno puede suponer pues que es parte de esta familia, de los Limaya, ¿no? Catalina Acopachua es en el fondo. Sino que se le puso el agregado de Huanca uno puede suponer esto, digo, ¿no? Por la región donde vivía, ¿no? Sí. Ella dice que era de Concepción, que es Lurihuanca, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Ya, eso por una cosa. O sea, el relato de Palma se alimenta de buena parte de esta Catalina Copachua, ¿no? Que se nota, pues, que está refiriéndose en parte a ella. En una parte del relato se refiere a ella, ¿no? Inclusive, hay algunos que dicen, pues, que donó, pues, ciertos bienes para uno de los hospitales de indios de Lima, ¿no? Palma agrega, pues, que donó azulejos, en fin. Palma hace varias alteraciones, dice pues que fue bautizada por Pizarro, en fin, cosas que no son tan, creo, verídicas, ¿no? Y algunos autores dicen que inclusive había un cuadro de ella en este hospital, ¿no? Ya, ese documento está en el Archivo de Indias, lo publicó el padre Vargas Ugarte, por ejemplo, ¿no? En el siglo XVII, ¿no? Ahora, hay otro tipo de documentos que se encuentran en el Valle del Maro del siglo XVIII, de 1714, 15, 16, que están localizados en un área específica de Huancayo, que es Guamamarca, Pucará, por esa zona. Todos son títulos de comunidad. ¿Ya? Estos títulos de comunidad dicen que una procuradora de indios, Catalina Huanca, les hizo donaciones de terrenos, ¿no? Y que ese es el origen de los tierras que ellos tienen en ese momento, ¿no? Estos documentos, algunos están en el Archivo Regional de Junín como archivamiento, ¿no? Y ahí es un poco donde yo los he visto. Uno de ellos, efectivamente, es un documento falso, apócrifo, ¿no? Se nota rápido, o sea, hasta el papel no es el papel de la época colonial, pues, ¿no? Pero hay más copias que han empezado a circular en la zona, entonces hay gente que, a partir de eso, un poco dicen, pues, que había una Catalina Huanca en el siglo XVIII, ¿no? Y hay otros más autores que dicen que por la fecha coincide con la vida de Teresa Polaya, ¿no? Que Teresa Polaya es Catalina Huanca, ¿no? Es lo que propone Aquilino Castro, ¿no? Pero eso no tiene fundamento, cuando uno empieza a revisar ya con detalle, no tiene fundamento, pues, real, la verdad, ¿no? Estos documentos falsos, parece que sean creados en la época de la creación legal de las comunidades campesinas, en el siglo XX, ¿no? Un poco para legitimar, si se quiere, las tierras que tenían, ¿no? Y lo que llama la atención es por qué recurren a la figura de una mujer, pues, que aparentemente era dueña de todo, ¿no? O sea, estos documentos, o sea, si bien son falsos, creo que sí, en el fondo explican una realidad, ¿no? De cómo se percibía, o sea, a la idea de que había unas mujeres que eran dueñas de muchos terrenos en el valle, que ellos la denominaron Catalina Huanca, ¿no? Y que fueron los que les donaron los terrenos, los terrenos que ellos eran propietarios en el siglo XX ya, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Otra cosa es, te digo, cómo, parte de lo mismo, ¿no? Cómo en el imaginario se ha ido construyendo relatos referentes a mujeres vinculadas al poder, ¿no? Y que se han aglutinado en un solo recuerdo, pues, en un solo personaje.
Esto, mira, esto ya lo ha planteado desde todo su idea, ¿no? De que en la cultura de la sociedad andina, a las mujeres se les recuerda por las huacas que se les suele vincular a ellas, ¿no? Está en este libro, Calder Vinca, ¿no? Hay un capítulo sobre la señora Siñaca, dice. O sea, que no se la recuerda por el nombre específico de ellas, ¿no? Sino por las huacas o por las categorías míticas que se las vincula, se las asocia, ¿no? O sea, se le recuerda por un nombre, ¿no? Hay otros historiadores que también, Susan Ramírez encuentra esto, ¿no? Que en la sociedad andina existe lo que se llama un poco la herencia posicional. O sea, los cargos políticos, los cargos de importancia a veces, ¿no? Se asumen como posiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede tener sentido cuando pensamos cómo se recuerda a todas estas mujeres que te he comentado brevemente en la parte anterior, ¿no? Lo que estamos acá conversando, cómo se las ha recordado, ¿no? Y yo creo que se las ha recordado a partir de una posición, pues, ¿no? O de una categoría mítica, que creo puede ser muy factible que haya sido la categoría de Catarina Huanca, ¿no? O sea, bajo este postulado, Catarina Huanca es una categoría en realidad, no es un personaje como tal, ¿no? Sino que es una categoría mítica, ¿no? Que un poco aglutina distintos tiempos, distintas personas, distintos momentos de mujeres que han tenido cierta operatividad en el poder en la Sierra Central, ¿no? Y que a partir de eso se les ha recordado, pues. ¿No? Porque ahora mismo te digo, cuando uno va a la región, escucha este relato de Catalina Huanca, ¿no? Que sí, yo escuché, inclusive escuché en Chupaca que alguien hablaba de una tal Catalina Petroalaya. Atalaya. O sea, un poco da evidencia de toda esta Petroalaya, o sea, esta oralidad bien mezclada, ¿no? O sea, se refiere a Petrona Polaya, me imagino, ¿no? Pero me llamó la atención que decía esto, ¿no? Catalina Petroalaya. O sea, mira, la sociedad en la Sierra Central es una sociedad bien oral, ¿ah? ¿No? O sea, toda la historia se ha contado y se ha dicho de manera oral, hasta el siglo XIX, en realidad, ¿no? Los primeros textos escritos como tales que han recogido la historia de la zona son de finales del siglo XIX, ¿no? Nemesio Rada, después monografía de Huancayo, por ejemplo, ¿no? O Oscar Chávez en Huancayo, en Jauja, la historia de Jauja de Eduardo Solís de 1928, ¿no? O sea, son los primeros textos que recogen la historia ya como relato escrito. Antes de eso, cabría la buena preguntarse cómo se contaba la historia, pues se contaba oralmente. O sea, todo se contaba oralmente, era un universo oral de historias, ¿no? Distinto, te digo, claro que eso no quita pues que hayan habido autores de fuera, en fin, que hayan escrito historias generales de distinto tipo, donde hacen menciones a distintos procesos históricos de la zona, ¿no? Que es una cosa, pero otra cosa es cómo la gente cuenta su historia, cómo relata su historia, ¿no? Entonces, en ese camino creo que es importante hacer esa digresión, ¿no? Lo de Parla, por ejemplo, uno dice, ¿por qué está tan mezclado, no? ¿Por qué él habla de Pizarro? ¿Por qué habla de que es nieta de sobrina, ahijada de Pizarro, ¿no? Esta Catalina Huanca, ¿no? Habla de un cacique Otto Apualaya, por ejemplo, ¿no? Que verídicamente no se encontró que efectivamente haya existido, ¿no? Habla que tenía una hermana Mariana, me parece, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? O sea, que tenía una hermana, pues, o sea, esta Teresa Polea tenía una hermana, por ejemplo, te digo, ¿no? Entonces, que viajaban, dice, de la sierra a Lima, de Lima a la sierra, ¿no? Y estas señoras viajaban, pues efectivamente hay veces que viajaban de Lima a la sierra, ¿no? Claro, no estoy tratando de acomodar, si se quiere, lo que dice Palma, ¿no? Pero sí un poco aludo a que se trata de testimonios orales, como te dije un rato, creo que Palma se ha basado de la oralidad, ¿no? Que habían un poco alterado el relato, digamos, cambios, se habían hecho alteraciones y cambios de un proceso que creo que sí ha tenido cierta historicidad, ¿no? Sí es posible tener cierta verificación. Entonces, eso es un poco, creo, la explicación que se podría dar a este personaje que es tan intrigante, ¿no? O sea, ¿quién ha sido, no? O sea, no hay documentos en los protocolos notariales, por ejemplo, que es la fuente principal que yo he trabajado, ¿no? No existe este personaje como tal, pues. O sea, si es un personaje potentado, en fin, lo que se dice, debería haber, ¿no? O sea, debería haber hecho alguna transacción por lo menos, ¿no? No hay nada de eso, ¿no? Correcto, doctor Carlos Hurtado. Me parece interesante este tema porque en uno de los viajes que yo hice para la región central, recuerdo
que la población que actualmente ya se ubica en la provincia de Tayacaja, que es la provincia que tiene como vecina a Jauja, un poblador de esta región me decía de que antiguamente ellos fueron gobernados por Catalina Huanca. Catalina Huanca los llegó a gobernar en Pues, toda esta región que le corresponde al distrito de Pasos prácticamente, que ya se ubica en Huancavelica, ¿no? Dato curioso pues, también me puse a reflexionar cuando leía su trabajo, es sobre esta asociación de Catalina Huanca. En una parte de su trabajo usted lo dice que de repente hay autores que señalan que el nombre lo toma um, luego de que ella dona un conjunto de bienes para la edificación del Hospital Santa Ana de Lima, ¿no? ujú. Y esta figura de hospital con la figura de Catalina, hay un relato en esta región de Huancavelica sobre un cerro que se llama Catalina, Catalina Jaja. Curiosamente dicen que Catalina era una persona que viajaba constantemente llevando hierbas medicinales y que al llegar a este paraje, que es un cerro, en realidad es un abrigo, un cerro, llega esta señora y se convierte en piedra. Y toda la medicina que ella llevaba en hierbas termina desperdigándose en el campo y actualmente la población andina de esa zona todavía recurre a este sitio, Catalina, Catalina Jaja le llaman exactamente, a recoger plantas medicinales, ¿no? No sé, bueno, ya entraríamos al campo de la especulación, muchas cosas, pero es interesante cómo este nombre de Catalina todavía traspasa la frontera misma de Jauja, ¿no? Y llega a zonas vecinas, en territorios de acá de la Sierra Central del Perú, ¿no? Y, Parece que es un mito, ¿no? Que de alguna forma intenta, y se explica, creo, un proceso que de alguna forma ha tenido cierta veracidad, ¿no? Y la verdad que ese tipo de... Yo, por ejemplo, yendo a Jauja hacia Quero, Curimarca se llama el sitio, me encontré también pues con unos campesinos ahí que me contaron pues que ahí hay minas, decían, ¿no? Minas que habían sido de Catalina Huanca, ¿no? Y curiosamente me llamó la atención que contaban un relato, dice que esta mujer había estado casada con un español, decían, ¿no? Ya, lo que pasa es que esta Teresa Polaya se casó 3 veces y la tercera vez se casó con un español, con un Benito Don Corso de Liris Sotomayor se llamaba, ¿no? Y igual en Paucar también, en Jauja, está ese relato sobre Catalina Huanca, ¿no? Que se casó con un español, que, en fin, varias cosas, ¿ya? O sea, que es bien, esa parte, por ejemplo, me parece que valdría la pena trabajar un poco más de detalle, ¿no? Como, o sea, claro, hay algunos historiadores que un poco se siguen mucho a lo que dicen los documentos, ¿no? Que si no hay un documento no hay posibilidad de historia, si se quiere, ¿no? Claro, es un enfoque que ya en cierto punto ha sido superado, ¿no? Pero todavía hay esa dependencia mucho de la documentación, ¿no? Pero fíjate, también creo se debe ponderar, pues, cómo es el universo mental, ¿no? O cómo estas historias se han estado contando, como decía hace un rato, y recogiendo entre la misma colectividad, ¿no? Y cómo claro, eso han pasado a afectar la realidad misma, ¿no? A construir, si se quiere, la misma realidad, ¿no? La historia regional es parte de lo que en historia algunos llaman como el giro espacial, ¿no? Esta vuelta a mirar el espacio como un ente articulador de la realidad histórica, ¿no? Que tiene mucho sentido, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, pues, ¿no? Lo que se conocen algunos como posmodernidad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Algunos, por ejemplo, suponen que la globalización ha suprimido las entidades regionales, ¿no? Como que las ha nivelado, ¿no? Pero muchos en realidad dicen que es al revés, ¿no? Que más bien la globalización ha maximizado las entidades regionales, o el espacio regional se ha hecho más fuerte en realidad con la globalización, ¿no? Idea de decir, pues yo soy, ¿no? O yo soy esto, ¿no? Y esa idea en el Perú, pues creo que está evidente, ¿no? O sea, el Perú tiene múltiples regiones, múltiples herencias, si quiere, múltiples historicidades, ¿no? Que no son coincidentes unas con otras, pues, ¿no? O sea, todos reclaman un tipo de pasado, ¿no?
Y más aún, hay espacios regionales que han estado marginados, la verdad, ¿no? De las grandes perspectivas históricas, historiográficas generales, ¿no? O sea, en esta idea de contarse la historia desde perspectivas un poco medio-céntricas, si se quiere, ¿no? Un poco se margina lo particular, o se deja de lado, ¿no? No se enfatiza lo particular, ¿no? Que justamente es lo que quieren muchas realidades regionales, pues no quieren saber quiénes somos, ¿no? Y en ese camino se ha venido ha surgido este fenómeno, pues, que se llama estas naciones dentro de la nación, ¿no? En la Sierra Central, pues, está claro que esto se refiere a la nación Huanca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si escuchas esa frase, construyendo el futuro de la nación Huanca, ¿no? En Huancavelica escucho yo la nación Anjara, ¿no? En el archipiélago está la nación Aymara, ¿sí? O la nación Chanca también, ¿no? O sea, esto tiene sentido, o se explica este fenómeno justamente a partir de lo que estaba diciendo, pues, ¿no? La fuerza que han tomado las construcciones de las entidades regionales, ¿no? Entonces, un poco la historia regional se ubica en esa disyuntiva, si se quiere, ¿no? Un poco de examinar los procesos y, digamos, hechos históricos específicos, concretos, que se han dado en determinados ámbitos de la historia regional, ¿no? Pero no desconectadas de un proceso más general, ¿no? Sino sino pensarlas que son parte de él, ¿no? E inclusive que es posible articular una historia nacional del Perú desde el ámbito regional, ¿no? Creo que es lo que está pendiente, por ejemplo, ¿no? Otro tema que, aparte esto de la dinámica regional que a mí me interesa, es el tema de la mujer, ¿no? Y justamente llegué a la problemática de la mujer en la historia por el tema de las casicas, ¿no? Y de ahí un poco he trabajado un poco más ya en esta perspectiva, ¿no? Y efectivamente, pues, un poco después ha habido la evolución, si se quiere, maduración hacia la historia del género, ¿no? Es un autor, pues, que esté, como tú dijiste, invisibilizado, ¿no? Que no quiere decir que no ha existido, ¿no? Sino que no se le ha tomado, digamos, la importancia que tiene, pues, en los procesos históricos, ¿no? Y casi la mitad de toda la historia, pues, es hecha por mujeres, ¿no? Pero eso no se suele enfatizar, ¿no? También es una forma de hacer historia que creo que está tomando cuerpo, está en camino, está evolucionando, me parece, ¿no? Y a partir del tema que hemos estado conversando de las clásicas, no se puede percibir que sí han tenido un rol fundamental, ¿no? En este caso y en otros muchos más, ¿verdad? Que todavía no se han estudiado con detalle, ¿no? Y inclusive han determinado la forma como se percibe el pasado, ¿no? Un poco eso es todo lo que hemos estado acá conversando, ¿no? O sea, casi que de alguna forma han determinado cómo se percibe el pasado colonial de la zona, ¿no? Donde han existido mujeres de mucho poder, ¿no? Que se les recuerda a partir de categorías como tú lo acabas de señalar, ¿no? Este informante que te decía, pues, que los gobernaba Catarina Huanca, ¿no? Me parece bien significativo, por ejemplo, ¿no? Y así mucho más, ¿no? Te digo, o sea, y así, claro, el tema se puede ir para acá por varios temas, toda lo que se está avanzando, ¿no? En la participación de la mujer en la historia, ¿no? Ya, perfecto, doctor Carlos Hurtado. Y bueno, estaríamos con esta palabra concluyendo esta entrevista y le agradecemos bastante por haber aceptado otra vez a esta entrevista al Museo de Arqueología de San Marcos. Le agradece bastante y de repente para una siguiente oportunidad podemos seguir hablando de estos temas de la región Jauja, de las casicas, de cómo el poder se articuló. Puente de la Luna, tengo entendido que ha escrito bastante también sobre estos temas, cómo durante el siglo XVIII, siglo XVII, el poder empieza a reconfigurarse en el Valle del Mantaro y producto de estos se surgen nuevas formas de tratar de transmitir la descendencia, ¿no? De heredar. De repente podría darnos algunas palabras finales para esta entrevista, doctor. Ya. Bueno, yo les agradezco, la verdad, la oportunidad y también la confianza, ¿no? Para estar aquí en este espacio que está impulsando el Museo de Arqueología de San Marcos. La verdad que les reitero mis felicitaciones, ¿no? Complacido, en realidad, que yo soy sanmarquino, como dijiste, que se estén desarrollando este tipo de actividades, ¿no? Y más aún en el museo, ¿no?
Entonces yo creo que podemos de repente en otra ocasión complementar más temas y quedan varias cosas de repente un poco en el tintero, ¿no? Bueno, la realidad de la Sierra Central, pues que es una realidad pues enorme, ¿no? Creo que el sitio central del Perú, ¿no? Nada más, sería eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces con ustedes ha estado Carlos Hurtado Ames, doctor en Historia por el Colegio de México y actualmente también es profesor principal de la Universidad de San Marcos. Le agradecemos por habernos aceptado esta entrevista y con ustedes hasta una siguiente oportunidad.